Cada año se suman más misterios a la ya larga lista de eventos que parecen no tener explicación. En el último siglo hemos visto personas desaparecer sin dejar rastro, crímenes atroces que quedan sin resolver, y arqueólogos han descubierto artefactos que los dejaron desconcertados. Estos son solo algunos ejemplos de los extraños casos sin resolver que siguen frustrando a los historiadores, y muchos más permanecerán sin resolverse para siempre. Número 10. El mapa en relieve de los Urales, también conocido como la piedra Dashka, es un artefacto que algunas personas creen que se utilizó durante la creación del mundo. Por eso también se le conoce como el mapa del creador, y ha dejado a los arqueólogos rascándose la cabeza desde que fue descubierto por primera vez en 1999. La piedra fue encontrada por un grupo de arqueólogos de la Universidad Estatal de Bashkiria mientras trabajaban en los Montes Urales. Fue en julio del 99 cuando hicieron el descubrimiento, y apenas podían creer lo que veían cuando la tablilla de piedra fue retirada del suelo. Mide 58 pulgadas de alto, 42 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de grosor. Pesa alrededor de 1 tonelada, y cuando estudiaron la piedra más a fondo, el equipo supo que habían encontrado algo que nunca antes se había visto. Contenía un mapa topográfico de una zona de los Montes Urales llamada Bashkiria y parecía ser casi increíblemente preciso, con una escala de 1 a 1.1 kilómetros. Los investigadores no han podido explicar cómo una civilización antigua fue capaz de crear un mapa tan preciso sin el uso de tecnología moderna. Aún más asombroso es el hecho de que el mapa fue dibujado en 3 niveles separados, lo que significa que es tridimensional. La primera capa estaba hecha de cerámica o cemento, la segunda de vidrio de diópsido mezclado con silicio, y la tercera, la más delgada de las 3, está compuesta por una mezcla de porcelana y calcio. Desde entonces, la piedra ha sido fechada por expertos rusos, y ellos creen que tiene alrededor de 120 millones de años. El siguiente paso fue identificar el área que muestra el mapa, y no tomó mucho tiempo. Increíblemente, Bashkiria todavía se ve muy similar a como era hace millones de años, y los expertos pudieron determinar que esta era la región en cuestión. Esto ha sido confirmado por expertos de varios otros países, incluyendo China, y desde entonces han identificado puntos de referencia que se pueden ver en el mapa. Estos incluyen los ríos Belia, Ufimka y Sutolka, así como el cañón de Ufa. Todo esto ha hecho que los historiadores reconsideren cómo vivía la gente en aquellos años, ya que parecen haber sido mucho más avanzados de lo que se creía anteriormente. De alguna manera lograron cartografiar la zona como si la hubieran visto desde arriba, lo cual debería haber sido imposible, pero de alguna forma completaron esta tarea fácilmente. Número 9. A lo largo de los años se han descubierto artefactos mayas que nos han enseñado mucho sobre cómo vivía esa civilización en su vida diaria, los aspectos religiosos de sus comunidades y cómo lograron sobrevivir. Arqueólogos, historiadores, expertos y académicos han estado fascinados por los mayas durante mucho tiempo y se han recuperado miles de artefactos de la época en que su civilización floreció. Pero un descubrimiento extraordinario que se hizo en 2015 es diferente a cualquiera de los otros que se han encontrado. El objeto es un colgante de jade en forma de T que probablemente habría sido usado por un rey maya durante ceremonias religiosas. También contenía inscripciones que, cuando finalmente fueron traducidas, contaron la historia de la vida de ese mismo rey. Mide aproximadamente 19 centímetros de ancho, 10.5 de alto y 0.8 de grosor, lo que lo convierte en la segunda pieza de jade maya más grande jamás encontrada en Belice. Pero lo que lo hace único es el hecho de que contiene estas 3 inscripciones históricas, así como el área donde fue encontrado. Dado que el colgante de jade es tan grande, los expertos habrían esperado que se encontrara en una de las ciudades mayas antiguas conocidas, pero ese no fue el caso. Fue encontrado en Nimli Punet, que en la época en que se habría usado el colgante era una zona aislada donde vivían pocas personas. Se han encontrado piezas similares más pequeñas, pero no contenían inscripciones y fueron descubiertas en zonas mucho más pobladas. Nimle Punet está situado cerca del límite de la zona maya y se estima que fue habitado por los mayas entre el 150 y el 850 después de Cristo. El sitio había estado perdido durante mucho tiempo hasta que fue redescubierto en la década de los 70. Y desde entonces, los arqueólogos han desenterrado varios artefactos importantes de la zona que han sido estudiados extensamente. También se sabe que se construyó un palacio en el sitio alrededor del año 400 después de Cristo, ya que el colgante fue encontrado entre sus restos enterrados.
Cuando se excavó el palacio, se descubrió una tumba y dentro de ella, los investigadores se sorprendieron al encontrar el extraordinario artefacto. Se cree que la tumba data de alrededor del año 800 después de Cristo y varios otros objetos, como cerámica y una gran piedra con la forma de una deidad, fueron encontrados en la misma área a su alrededor para el deleite de los arqueólogos involucrados. La forma del colgante representa el viento y el aliento, por lo que se supone que el rey lo usaba durante ceremonias en honor al dios maya del viento, Huracán. Los historiadores creen que estas ceremonias se realizaban para apresurar la llegada de las lluvias monzónicas a la zona cada año, ya que eran necesarias para mantener vivas sus cosechas. Lo que ha desconcertado a los investigadores es el hecho de que el rey al que pertenecía el colgante no fue encontrado en su tumba. Por lo general, con este tipo de descubrimientos, los artefactos que se encuentran están enterrados con sus dueños y no se ha encontrado ninguna explicación para esta anomalía. En cuanto a por qué la zona fue abandonada por sus habitantes, se ha sugerido que el cambio climático los obligó a reubicarse ya que sus cultivos habían empezado a fallar. Por lo tanto, es posible que el colgante simplemente haya sido enterrado por sí solo con la esperanza de que Huracán enviara un clima más favorable. Gran parte del texto en el colgante aún necesita ser traducido, pero ahora sabemos que pertenecía al rey Janabolkenej. También habla de sus padres y del hecho de que el rey estaba de alguna manera conectado con la ciudad maya de Caracol. Con suerte, investigaciones adicionales revelarán más sobre el rey y su pueblo, pero el misterio de por qué su colgante fue inscrito, a diferencia de cualquier otro que se haya encontrado, sigue sin resolverse. Número 8. Cuando pensamos en las grandes pirámides egipcias, nos evocan imágenes de una época que nos parece casi inconcebible como humanos modernos. Los artefactos antiguos que se han encontrado allí nos han enseñado mucho sobre su cultura, historia y creencias. Pero no muchas personas saben que una zona en Gales, en el Reino Unido, contiene artefactos que son incluso más antiguos que las pirámides. La ciudad en cuestión se llama Monmouth y está situada en el sureste de Gales, cerca de la frontera del país con Inglaterra. La ciudad es bien conocida por su larga historia y se considera una de las 10 mejores ciudades de todo el Reino Unido en cuanto a arqueología, ya que se han encontrado miles de artefactos allí. Pero el más reciente y misterioso de estos hallazgos no es un simple objeto como cerámica o joyas. El presidente de la Sociedad de Arqueología de Monmouth, Steve Clark, estaba liderando a un equipo de investigadores en la zona en junio de 2012 cuando encontraron los restos de una estructura antigua. Primero, encontraron 3 enormes vigas de madera que habían sido colocadas una junto a la otra en un área que solía ser un lago en tiempos antiguos. Ese lago ha desaparecido desde entonces, ya que en algún momento de la historia se llenó de sedimentos. Quien haya construido las estructuras probablemente usó estas grandes vigas como parte de la base de una estructura grande, ya que estaban colocadas profundamente en el suelo. A lo largo de los siglos, la madera se descompuso y los huecos que quedaron se llenaron con arcilla sin oxígeno. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas en el sitio. Los expertos solo han podido especular sobre para qué se utilizaba esta estructura y las técnicas que se usaron para hincar estas 3 vigas en la tierra siguen siendo desconocidas. Esto se debe a que no son durmientes normales. Se cree que quien construyó la estructura de alguna manera logró partir árboles enteros por la mitad antes de hincarlos en la tierra. Esto habría sido extremadamente difícil y laborioso, pero se vuelve aún más impresionante. Los arqueólogos no han podido determinar hasta qué profundidad se plantaron las vigas y no tienen idea de quién construyó la estructura o para qué se usaba. Sin embargo, se han sugerido algunas teorías gracias a la colocación de las vigas. Parece que se alinean perfectamente con el centro de un antiguo lago que solía estar en la zona. Y por eso se ha sugerido que la estructura se usaba como una calzada que llevaba a un Crannoch, que son islas artificiales que a menudo se encuentran en Escocia e Irlanda. Si ese es realmente el caso, la calzada habría sido enorme y habría tomado muchísimo tiempo construirla. Pero esto sigue siendo una especulación, ya que aún se desconoce si fue construida antes o después de que existiera el lago. Los expertos no han podido determinar la antigüedad de las vigas y será necesario realizar más investigaciones antes de que se puedan responder estas preguntas. Por ahora, se asume que las vigas datan de la Edad de Bronce, gracias a otros descubrimientos que se hicieron. Estos incluyen un montículo de rocas quemadas y una artesa que se encontraron junto con las vigas. Se cree que las piedras se calentaban en una fogata, después de lo cual se arrojaban a una artesa para hervir el agua, como se hacía a menudo en esa época. Número 7. Siempre es interesante cuando los expertos no pueden explicar un artefacto antiguo, como un colgante de 1500 años de antigüedad que se encontró bajo la tierra en Chipre en 2011.
El sitio donde se encontró el amuleto se llama Neapafos, y no es raro que los arqueólogos encuentren artefactos de hace mucho tiempo en esa zona. El amuleto ha causado cierta confusión, ya que parece romper con la convención en lo que respecta a las figuras históricas. Además, contiene inscripciones en ambos lados. En un lado se encontró un texto, y cuando fue traducido decía: Lawe, quien es un dios, es el portador del nombre secreto, el león de Rey, el antiguo dios solar egipcio, seguro en su santuario. Aunque esto puede parecer poco notable, los estudiosos pronto se dieron cuenta de que esta inscripción es un palíndromo, lo que significa que puede leerse normalmente de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante con el mismo resultado. Lo cual, considerando que tiene 59 caracteres, es bastante impresionante. Ya era un descubrimiento notable, pero en el otro lado del colgante había aún más sorpresas que todavía no se han explicado. Contiene varias imágenes, incluyendo una momia vendada en un bote, y probablemente representa a Osiris, otro dios egipcio. Las otras imágenes son de un hombre sentado en un taburete con la mano derecha levantada hacia los labios, como si estuviera pidiendo silencio a alguien. Esta imagen representa al dios del silencio, Harpócrates. Junto a él está la imagen de una criatura mítica con cabeza de perro. Estos personajes se han visto en muchos otros artefactos y sabemos que se conoce como cinocéfalo. Lo que les pareció extraño a los investigadores es el hecho de que el cinocéfalo está imitando la acción de Harpócrates, lo cual es solo una de varias inexactitudes que se han encontrado en el artefacto. En primer lugar, el palíndromo contiene varios errores ortográficos. En más de una ocasión, se utilizan dos caracteres de texto, P, cuando una sola V habría sido correcta. Y los últimos tres caracteres, que son EAI, parecen haber sido añadidos a toda prisa, ya que se ven apretados en un lado del amuleto. Por lo tanto, los expertos creen que la persona que creó el amuleto no entendía completamente la escritura egipcia antigua y que cometió un error en lo que respecta a la cultura egipcia. Normalmente, Harpócrates sería representado sentado dentro de una flor de loto, con las piernas levantadas, y nunca antes se le había visto representado en un taburete. También es inédito ver al cinocéfalo imitando las acciones de Harpócrates. En circunstancias normales, se habría mostrado con las patas levantadas en adoración a Harpócrates, y los historiadores no han podido explicar por qué el amuleto fue creado de esta manera. Y luego está el hecho de que quien creó la pieza decidió agregar líneas entrecruzadas sobre los cuerpos de ambas figuras. Cada vez que esto se hacía, significaba que esas figuras serían momificadas junto con Osiris, lo cual no habría sido posible en este caso. También se observa que el cinocéfalo a menudo se representa con vendas, pero en este caso del amuleto es Harpócrates quien las lleva puestas. Esto nunca se había hecho antes, y sigue siendo desconocido si estos fueron errores inocentes o si estos factores se incluyeron intencionalmente. Se ha sugerido que esto se hizo como un acto de rebelión contra los gobernantes de esa época, o que el amuleto fue hecho de manera barata por alguien que no entendía la cultura en ese momento, pero estas teorías aún están por comprobarse. Número 6. Un misterio comenzó en 1954, cuando un hombre llegó a un aeropuerto en Tokio, Japón, con un pasaporte que nadie reconocía. Hasta el día de hoy, nadie ha podido averiguar quién era ni dónde se encontraba el país del que venía. Según los informes, era un día muy caluroso en Tokio cuando un hombre llamado John Segras bajó de un avión en el aeropuerto de Haneda y a primera vista parecía como cualquier otro pasajero que había volado a la ciudad ese día. Iba vestido con un traje y lo más notable de él era que tenía barba. Eso fue hasta que entregó su pasaporte a un oficial de aduanas, quien de inmediato empezó a sospechar. El pasaporte no parecía falso, pero nunca había oído hablar del país de donde venía el hombre, Tarit. Llamó a los oficiales de inmigración, quienes de inmediato empezaron a interrogar al hombre, y él pareció molestarse por esto. Insistió en que Tarat realmente existía y que había sido un país reconocido por más de 1000 años. Desconcertados por estos acontecimientos, le mostraron al hombre un mapa del mundo y le pidieron que señalara Tarit. Él señaló un área entre Francia y España, y los oficiales trataron de explicarle que esa región se llamaba Andorra, pero él insistió en que eso era un error. Nunca había oído hablar de Andorra, y con el paso del tiempo se fue irritando aún más por el retraso en sus planes de viaje. Les aseguró a los oficiales que él era quien decía ser, y les recordó que tenía sellos en su pasaporte que probaban que ya había viajado a Japón antes. También les mostró billetes de diferentes países europeos y les enseñó su chequera. Y eso no aclaró las cosas.
Su chequera fue emitida por un banco del que nadie había oído hablar, y a pesar de buscarlo, nadie pudo encontrarlo. Luego se le preguntó al hombre qué hacía en Japón y si había alguien a quien el aeropuerto pudiera contactar para verificar sus declaraciones. Les proporcionó el nombre de una empresa con la que planeaba trabajar, el hotel donde planeaba hospedarse y un banco con el que estaba trabajando. No se pudo localizar al hombre en cuestión y el banco con el que decía estar trabajando tampoco existía. La empresa que mencionó sí existía, pero nunca habían oído hablar de un hombre llamado John Segres. Los oficiales no tuvieron más opción que detenerlo y lo alojaron en un hotel cercano mientras investigaban sus declaraciones. Para asegurarse de que no huyera, 2 oficiales de policía fueron apostados fuera de la puerta de su hotel y se esperaba que lo llevaran de regreso al aeropuerto para más interrogatorios al día siguiente. Pero para sorpresa de todos, cuando los oficiales abrieron la puerta para ver cómo estaba, el hombre ya no estaba. Insistieron en que la puerta de la habitación había estado cerrada toda la noche y como estaba en un piso alto del hotel, no había manera de que pudiera haber saltado del balcón para escapar. Se había llevado todas sus pertenencias y nadie volvió a verlo jamás. Número 5. La Côte à la Chèvre es una cueva misteriosa en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Ha fascinado a los expertos durante décadas, desde que se descubrió que los neandertales solían regresar a la cueva cada año y nadie sabe por qué. Aunque se sabía que los neandertales solían vivir en esta cueva, recientemente se ha determinado que empezaron a utilizar el espacio mucho antes de lo que se creía inicialmente. Los artefactos que se han recuperado del sitio mostraron que pudieron haber empezado a vivir ahí hace unos 250.000 años. De manera sorprendente, regresaban a la cueva una y otra vez, y esta tradición fue seguida por generación tras generación. Cazaban animales en la zona y parece que les gustaban las cuevas, a menos que hubiera otra razón aún desconocida para que regresaran ahí. Las herramientas de piedra que se han encontrado dentro y alrededor de la cueva les dan a los investigadores una buena idea de cómo se movían por la zona. Muchos de sus lugares de caza habrían quedado inundados por el Canal de la Mancha, pero otras áreas siguen siendo accesibles y se espera que proporcionen a los historiadores más información sobre las personas que vivieron allí hace tantos años. El área habría sido mucho más grande de lo que es hoy, ya que las capas de hielo aún estaban intactas y la zona todavía no había sido inundada por el océano. Esto sugiere que la vida silvestre era abundante en la región y que las cuevas habrían sido un refugio perfecto mientras los neandertales vivían allí. En un esfuerzo por aprender más sobre ellos, los expertos ahora examinarían los 16.000 artefactos que incluyen huesos de animales, sedimentos y herramientas de piedra que se recolectaron en la zona y podrían proporcionar más información sobre la era de hielo de Jersey. Las únicas teorías que se han propuesto hasta ahora son que las cuevas podrían haber sido visibles desde muy lejos y que los neandertales habrían reconocido de inmediato las cuevas como refugio. También se ha sugerido que la ubicación de la cueva se compartía entre ellos y que este conocimiento se transmitía de generación en generación. Eso explicaría por qué regresaron a las cuevas durante décadas, pero estas teorías aún deben ser comprobadas. Esta no es la única cueva en Jersey que se sabe fue habitada por neandertales. Es la Côte de Saint-Berlade, que es mucho más grande que la Côte à la Chèvre, donde los arqueólogos encontraron 13 dientes de neandertal en una repisa de granito, y se cree que pertenecían a 2 individuos. Dado que algunos de los dientes no presentan las características normales que se encuentran en los dientes de neandertal, se ha sugerido que un humano moderno vivió en la cueva en algún momento, o que fueron el resultado de la reproducción entre neandertales y humanos modernos. Se están realizando más investigaciones sobre los dientes para determinar si este fue realmente el caso, pero por el momento están en exhibición en el Museo y Galería de Arte de Jersey, donde el público puede verlos. Número 4. La alineación de piedras de Carisbrooke se puede encontrar en Victoria, Australia, y aunque ha sido estudiada extensamente por académicos y arqueólogos, nadie está seguro de quién la construyó ni cuál era su propósito. Es seguro que la formación es de origen aborigen y se cree que tiene miles de años, pero su edad exacta aún no ha sido determinada, lo que añade aún más misterio e intriga a este sitio ya de por sí misterioso. El sitio, que se encuentra a unos 4 kilómetros de Carisbrooke, fue descubierto por Aldo Mazzola en 1963. No se hizo mucho en el sitio en ese momento, pero durante los años 80 se estudiaron sus notas sobre la formación y finalmente se investigó y se realizó un levantamiento de la formación de piedras. Mazzola escribió un artículo que fue enviado a la publicación Victorian Naturalist en 1963 e incluyó una descripción detallada. Él afirmó que medía 200 por 17 pies y que tenía una forma aproximada de boomerang.
El primer estudio fue realizado por el Servicio Arqueológico de Victoria en los años 80, después de que un propietario local llamara la atención nuevamente sobre la extraña disposición. Se asumió que era un antiguo sitio ceremonial aborigen, pero esto aún no se ha demostrado de manera definitiva. Esto se debe a que nunca se han encontrado otros registros de ceremonias aborígenes en la zona, y ninguna de estas supuestas tradiciones fue transmitida a sus descendientes. O al menos eso parece. Las descripciones modernas del sitio afirman que contiene 2 arcos construidos con grandes piedras, y que también hay varias piedras más pequeñas, así como un montículo de piedras, que podría haber sido utilizado como marcador de sendero, memorial o marcador de límite. Se cree que la forma de arco fue construida intencionalmente para representar un boomerang, ya que habría sido una herramienta de caza importante hace mucho tiempo. Pero algunos estudiosos no están de acuerdo, ya que la curva es irregular y los lados son paralelos entre sí, a diferencia de la forma habitual de un boomerang. Luego, está la teoría de que la disposición de las piedras fue diseñada para ser utilizada como una herramienta astronómica, muy parecido a lo que se piensa de Stonehenge en Inglaterra. Algunas personas creen que el arco representa la Vía Láctea y que el montículo de piedras cercano representa a Sirio u otra estrella brillante que podía verse en el cielo en la época de su construcción. También se ha determinado que los extremos de la media luna apuntan hacia los puntos cardinales en una brújula, pero aún se desconoce si esto fue intencional o simplemente una coincidencia, lo cual parece poco probable. Algunos expertos creen que el área se utilizaba durante ceremonias de iniciación masculina, ya que otros sitios similares que se encontraron en Nueva Gales del Sur se usaban para este propósito. El sitio fue comprado por el gobierno australiano en 1975 y ellos se hicieron cargo de su preservación en lugar de la Oficina de Reliquias Arqueológicas. Ahora ha sido declarado un área arqueológica oficial y desde entonces se ha vendido al Consejo de Tierras Indígenas y actualmente está bajo el cuidado de la Cooperativa Aborigen de Ballarat. Se necesita realizar muchos más estudios en el sitio para determinar quién creó la extraña disposición de piedras y para qué se utilizaba. Número 3. Es sorprendente cuántas veces a lo largo de la historia, enormes barcos que transportaban toneladas de carga importante desaparecieron repentinamente sin explicación. Mientras que la mayoría de estos barcos terminan siendo encontrados, otros se pierden en el océano para siempre, como es el caso del SS Marine Sulphur Queen. El nombre oficial del barco era ESO New Haven. Era un buque cisterna T2 que fue construido en Chester, Pensilvania, en 1944 y originalmente estaba destinado a transportar petróleo, como muchos otros buques cisterna construidos en esa época. Sin embargo, en 1960, el barco navegó hasta el dique seco de la compañía Bethlehem Steel en Sparrows Point, Maryland, donde sufrió algunos cambios. Fue convertido para poder transportar azufre fundido y su nombre fue cambiado a Marine Sulphur Queen. Para darle esta capacidad al barco, se le instaló un tanque independiente que medía 306 pies por 30 pies por 33 pies. Se retiraron todos los mamparos originales para acomodar este cambio, y también se tuvo que modificar la estructura interna del barco. Dentro del tubo había 4 cámaras individuales, y el tubo principal estaba a unos 3 pies de cualquier material circundante. El azufre se mantendría a unos 155 grados Fahrenheit gracias a un sistema de vapor que se instaló. Y en 1961, el barco emprendió su primer viaje después de su conversión y los cambios funcionaron bien, y durante 2 años haría viajes regulares con azufre fundido como su carga. Pero el 2 de febrero de 1963, todo eso cambió. Ese día, zarpó de Beaumont, Texas, con más de 15,000 toneladas de azufre a bordo. Se sabe que se encontraba cerca de los Cayos de Florida 2 días después, ya que se recibió un mensaje de rutina detallando la posición de la embarcación. Pero para el 6 de febrero toda comunicación desde la embarcación se había detenido y fue reportada como desaparecida. Se especuló que debió haberse hundido en el estrecho de Florida y esa área fue buscada minuciosamente, pero sin éxito. Esa búsqueda continuó durante 19 días, pero no se encontró ningún rastro y el esfuerzo tuvo que ser cancelado. La única evidencia de que el Sulphur Queen se había hundido fue el hallazgo de algunos chalecos salvavidas en el agua y unos cuantos pequeños restos que se creía que pertenecían a la embarcación. Se observó que el 4 de febrero el barco habría estado navegando por mares agitados con olas de hasta 16 pies y vientos de alrededor de 45 nudos. Durante la investigación posterior, se determinó que el barco nunca debió haber zarpado ese día. La tripulación que servía regularmente a bordo de la embarcación había reportado que rutinariamente se producían incendios a lo largo de los costados de los 4 tanques.
Esto sucedía tan a menudo que los oficiales ya ni siquiera activaban la alarma, ya que se habían acostumbrado a los incendios. Durante un viaje, el barco estaba en llamas cuando llegó a su destino y seguía ardiendo cuando zarpó de nuevo. Cuando apagaban los incendios con agua, el azufre se solidificaba alrededor de equipos importantes, causando más problemas. La Guardia Costera también descubrió que la quilla del barco se había corroído gravemente con los años y que presentaba una debilidad estructural, lo que significaba que la quilla estaba en peligro de partirse en dos. Los petroleros T2 eran famosos por este defecto y por eso las inspecciones en estos barcos se tomaban muy en serio. Se reportaron muchos más problemas y el hecho de que el Sulphur Queen fuera autorizada a zarpar ese día es casi impensable. Los restos del SS Marine Sulphur Queen nunca se han encontrado, y su destino, junto con el de su tripulación, sigue siendo desconocido. Número 2. La desaparición de 3 mujeres, Ann Miller, de 21 años, Patricia Bluff, de 19 años, y Renee Bruhl, de 19 años, nunca se ha resuelto, y sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del Parque Estatal Indiana Dunes. El incidente ocurrió el 2 de julio de 1966, cuando las 3 amigas decidieron pasar un tiempo juntas durante el fin de semana del 4 de julio. Esa mañana, Ann recogió a las otras 2 mujeres en su auto y viajaron al Parque Estatal Indiana Dunes. Todas eran del área de Chicago, así que les tomó alrededor de 1 hora llegar allí en auto. Llegaron a la playa en cuestión alrededor de las 10 de la mañana, y el área ya estaba llena de gente que estaba de ánimo festivo. Durante la mayor parte del día, descansaron bajo el sol, nadaron y pasaron tiempo extra en la naturaleza. Pero cuando el sol empezó a ponerse, los 3 amigos ya habían desaparecido. Una pareja que había estado en la playa informó que había visto a las 3 mujeres hablando con un hombre no identificado en algún momento antes de que desaparecieran. Lo describieron como un hombre bien bronceado, de unos 20 y tantos años, con cabello oscuro y ondulado, y estaba de pie en un bote de unos 5 metros de ancho que tenía el interior azul. Y después de hablar un rato, las 3 amigas subieron a la embarcación, dejando todas sus pertenencias en la playa. Luego, según testigos, el hombre navegó el bote hacia el oeste y nunca regresó. Un guardabosques recibió la tarea de recoger las pertenencias de la mujer, que incluían los shorts de mezclilla de Ann, una camisa tipo polo, zapatos, un gorro de baño blanco, llaves del auto, un peine y un termo. También quedaron atrás la bata de Patricia, sus gafas de sol, un radiotransistor, su toalla blanca, una cartera que tenía $5 adentro y quizá un par de cosas pequeñas más. Las pertenencias de Renee incluían su toalla, shorts, blusa, sombrero para el sol, cigarrillos, loción bronceadora y su cartera, que contenía 25 centavos y alrededor de $55 en cheques. Pronto, las 3 mujeres fueron reportadas como desaparecidas por sus familias y los guardabosques informaron que el auto de Anna fue encontrado abandonado en el estacionamiento del parque, en el mismo lugar donde se vio el 2 de julio. Dentro, encontraron algunas pertenencias más de las mujeres, pero no ofrecían ninguna pista sobre lo que podría haberles pasado. El 5 de julio se inició la primera búsqueda oficial. Buzos recorrieron el lago. Oficiales y guardabosques buscaron a pie y se trajeron caballos para cubrir el terreno más rápido, pero no se encontró nada útil. Un hombre que había usado su cámara de video en la playa ese día ofreció su grabación a la policía y gracias a esto pudieron identificar 2 posibles botes que pudieron haber recogido a los amigos ese día. Se determinó tentativamente que el hombre en cuestión las había dejado en la playa después de que las vieran subir a su bote, y varios testigos informaron que vieron a las 3 mujeres caminando por la playa y comiendo mucho después de que las vieran abordar. Algunas personas vieron a otro hombre, que tampoco ha sido identificado, acercarse a ellas y luego acompañarlas al segundo bote que aparece en la grabación, pero este avistamiento nunca ha sido confirmado. En los meses siguientes, se encontró evidencia de que Renee planeaba terminar con su novio, ya que él mostraba más interés en los autos que en ella. Pero su familia cree que para el momento de su desaparición, ella ya había cambiado de opinión. Los amigos de Anna revelaron que ella también tenía 3 meses de embarazo en ese momento, y que Patricia podría haber estado embarazada también. Ambas mujeres tenían relaciones con hombres casados, y una de las amigas de Patricia especuló que ella había planeado su propia desaparición. En un momento, también llegó a casa con una lesión en la cara y dijo que estaba teniendo problemas con un consorcio hípico mientras lidiaba con su pura sangre. Sigue siendo desconocido si alguno de estos factores contribuyó a sus desapariciones, y este caso, tristemente, sigue sin resolverse muchas décadas después. Cualquier persona que tenga nueva información sobre este caso debe comunicarse con la Policía Estatal de Indiana al 17-899-8577.
Número 1. En 1952, la gente que vivía en North Yorkshire, Inglaterra, comenzó a reportar avistamientos de luces extrañas e inexplicables en el cielo, y se considera uno de los misterios de ovnis más destacados de la zona que nunca ha sido explicado. Todo comenzó no con miembros del público, sino con un grupo de 10 militares y oficiales de un escuadrón 269 de la Real Fuerza Aérea Británica. Unos minutos antes de las 11 el 19 de septiembre de ese año, presenciaron algo como nunca antes habían visto, y no tenían idea de qué pensar al respecto. Informaron haber visto una nave perfectamente en forma de platillo mientras estaban en la pista de la base militar RAF Topcliffe en North Yorkshire. Un jet Meteor se dirigía a la pista en el aeródromo de Dishforth y era seguido de cerca por esta nave, que nadie pudo identificar. En ese momento, la RAF estaba involucrada en el proyecto Mainbrace, que consistía en una serie de simulaciones que se llevaron a cabo durante 13 días para determinar qué sucedería en caso de un ataque soviético o de Europa Occidental en la zona. Un oficial declaró que al principio solo vio una mancha blanca lejana en el cielo. Él estimó que viajaba a unos 15.000 pies de altura y que estaba a unas 5 millas del jet Meteor. Otro oficial declaró que el objeto era plateado y que empezó a balancearse de un lado a otro mientras se acercaba. Al principio, él creyó que era un paracaídas, pero el objeto no parecía quedarse suspendido en el lugar antes de lanzarse repentinamente hacia el jet y volar tras él. Comenzó a girar sobre su propio eje, pero luego aceleró repentinamente a velocidades imposibles y voló hacia el oeste antes de perderse de vista. Todo el evento duró solo 20 segundos y todos los que vieron la nave estuvieron de acuerdo en que nunca habían presenciado algo así antes. Y saldría a la luz que este no fue el primer avistamiento de un objeto extraño en el cielo. El 13 de septiembre, la tripulación de un destructor danés avistó un objeto triangular viajando por el cielo nocturno. Se sorprendieron por la velocidad a la que viajaba la nave, alrededor de 900 millas por hora, y reportaron que emitía una luz azul. El día 20, un día después del segundo avistamiento, un reportero de un periódico a bordo del USS Franklin D. Roosevelt fue uno de los testigos que vio un objeto esférico en el cielo. Notó que estaba siguiendo a la flota, y aunque al principio se creyó que era un globo meteorológico, esta teoría fue descartada después. Ninguna aeronave fue detectada por los sistemas de radar, y a pesar de que los cielos estaban siendo vigilados muy cuidadosamente, nadie reportó haber visto el objeto. Los avistamientos fueron investigados a fondo, pero nunca se encontró una explicación y sigue siendo un misterio sin resolver. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.